Flor y Canto presenta. Hoy domingo comenzamos una nueva semana y con ella una oportunidad de vivir descubriendo qué quiere Dios de nosotros. Como obispo de la diócesis de Piedras Negras, te invito a acercarte al mensaje que nuestro Señor te envía a través de su palabra. Escuchemos juntos el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males, y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. El relato del Evangelio que acabamos de escuchar lo escribe San Marcos y es parte del capítulo 1, es decir, son los inicios de su escrito, y nos presenta algo muy interesante, una jornada en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y una jornada muy ajetreada, si te fijaste. Es sábado por la mañana y Jesús está enseñando a las personas en la sinagoga, donde ellos se sorprenden por la manera como enseña, y de ahí su fama se va extendiendo. Un poquito más adelante, quizá al mediodía, dice hoy el Evangelio que Jesús se va con Santiago y con Juan a la casa de Simón y Andrés, en donde la suegra de Simón está con fiebre y Jesús la cura. Esta es la segunda actividad de nuestro Señor. Más adelante dice el Evangelio que ya por la tarde le estaban llevando a Jesús muchos enfermos y poseídos. Su fama se iba extendiendo y nuestro Señor los atiende, los escucha, los cura y expulsa a los demonios. Más adelante, cuando ya llegan a la casa, descansan y es de madrugada, cuando está muy oscuro, dice el Evangelio que Jesús se fue a orar a un lugar solitario. Y finalmente, continúa diciendo este pasaje del Evangelio que Jesús les dice a sus discípulos: vamos a los pueblos cercanos porque también allá hay que predicar el Evangelio, yo para eso vine. Estos 5 momentos que nos platica hoy el Evangelio nos dan una idea de cómo trabajaba nuestro Señor, cómo vivía nuestro Señor, cuál era su jornada. Es muy interesante ver a todo lo que le dedica tiempo nuestro Señor, a todos los que le dedica su tiempo. Esta riqueza del Evangelio también se junta con lo que nos presentan hoy las otras 2 lecturas de la misa. En la primera lectura del libro de Job, él mismo nos platica cómo es su día, cuando él está viviendo unos problemas muy serios. Y la segunda lectura, que es de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, también nos cuenta lo que hace San Pablo. Nos dice cómo trabaja, cómo predica y dice: me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Así la palabra de Dios hoy nos presenta el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de Job y de San Pablo, de cómo viven su día. Y esto es lo que hoy te invito a reflexionar. ¿Cómo es tu día? ¿Cómo vives tú una jornada? ¿A qué le dedicas tu tiempo? Las 24 horas, ¿cómo las distribuyes? Es muy interesante ver que quizá la mayor parte del tiempo le dedicas a tu trabajo o a tu estudio, según cuál sea tu actividad principal, el hogar, en fin, a lo que tú más te dedicas. Yo creo que esa es la mayor parte de horas que tú dedicas. Pero hoy también te pregunta este Evangelio,
¿Qué tanto tiempo le das a los tuyos? Así como nuestro Señor va con Santiago y con Juan, con Simón y con Andrés, en tu día, ¿qué tanta importancia tienen los de tu familia, los tuyos? ¿También les dedicas tiempo para ver cómo están, para convivir con ellos, para compartir cómo andan, qué es lo que están viviendo? También es bueno que nos preguntemos, ¿qué tanto tiempo le dedicas en un día a los demás? A esas personas que quizá conoces o no conoces, a los que están cerca de ti en el trabajo, cerca de ti en tu casa, a las personas con las que te encuentras en el día. ¿Les dedicas algo de tiempo, algo de tu persona? ¿O vas tan encerrado o tan encerrada en tus cosas que esas personas no forman parte de tu día? Es muy interesante pensar que son personas que van a tu encuentro y quién sabe si un día vuelvas a encontrarte con ellas, principalmente con las que no conoces. Y qué interesante decir, voy a dejarles algo, una palabra, una sonrisa, un buen trato. Otros dos renglones muy importantes que dedica nuestro Señor. Yo también te pregunto a ti, ¿qué tanto los vives? ¿Qué tanto tiempo te das para ti mismo, para reflexionar? Jesús va un momento y está solo. Es muy importante también el tiempo que te dediques a ti mismo. Tú estás contigo 24 horas al día, sí, físicamente, pero ¿qué tanto entras a tu mente, a tus sentimientos? ¿Qué tanto vas a tu interior para ver lo que hay ahí? Aquello que a lo mejor está haciendo que andes de muy mal humor y que lo puedas ver y sacar, o aquello que te está motivando a andar muy bien para que lo refuerces. Es muy importante también en el día dedicarte un tiempo a ti mismo, a ti misma, para seguirte conociendo mejor, para tratarte tú mismo bien a ti y que de esa forma también pueda salir todo eso bueno a los demás. Por último, y con lo último no quiero decir que sea lo menos importante, sino lo más importante, es que también nos dice el Evangelio que Jesús dedica un tiempo para orar y así comienza su día y muy posiblemente así lo termina, platicando con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo, haciendo oración. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a Dios directamente? Ya sabemos que es dedicado a Dios aquello que dedicas en amor también a los demás, pero directamente, ¿qué trato le das a Dios? ¿Qué tanto tiempo le dedicas al trato a Dios, a pensar en Él, a platicar con Él, a escucharlo, a tomar un pasaje del Evangelio, a reflexionar en algo de las enseñanzas de nuestro Señor? Qué importante el estar en contacto con Él para que el día también sea en unión con Él. Así pues, este pasaje del Evangelio que nos invita a pensar en nuestra jornada, nos invita con el ejemplo de Job, con el ejemplo de Pablo y principalmente con el ejemplo de nuestro Señor, a dedicarle un tiempo a las actividades ordinarias, a los nuestros, a los demás, a nosotros mismos y a Dios. Que de esta forma nuestro día sea pleno y nuestra vida cada vez sea mejor. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula Pedro y el hilo mágico. Pedro era un niño muy vivaracho, todo lo querían mucho, su familia, sus amigos, sus maestros. Pero tenía una debilidad este hermoso niño. ¿Cuál era? Pues resulta ser que Pedro era incapaz de vivir el momento. No había aprendido a disfrutar el proceso natural de la vida. Cuando estaba en el colegio, Pedro soñaba con estar jugando afuera. Cuando estaba jugando, él soñaba con las vacaciones de verano. Pedro continuamente soñaba en estar en otro lugar, disfrutando hacer otras cosas. No sabía vivir el momento presente. Una mañana, Pedro estaba caminando por un bosque cercano a su casa. Al rato decidió sentarse a descansar en el pasto y finalmente se quedó dormido. Tras unos minutos de sueño profundo, oyó a alguien que gritaba su nombre. Al abrir los ojos, se sorprendió al ver a una mujer de pie a su lado. Debería de tener unos 100 años, pensó él, pues sus cabellos eran blancos como la nieve y era una mujer arrugadita. En la mano de esta mujer había una pelota mágica con
un agujero en el centro del cual salía un hilo de oro. La anciana le dijo: Pedro, este es el hilo de tu vida. Si tiras un poco de él, una hora pasará en cuestión de segundos, y si tiras con más fuerza, pasarán meses o incluso años en cuestión de días. Pedro estaba muy emocionado por esta magia y le preguntó a aquella anciana: ¿me puedo quedar yo con esta pelota? Y la anciana se la entregó. Al día siguiente, en clase, Pedro se sentía inquieto y aburrido. De pronto se acordó de su nuevo juguete, así que la saca esta pelota y tira del hilo dorado. De repente se encontró ya en su casa jugando en el jardín. Consciente del poder de aquel hilo mágico, se cansó de estar en su vida de niño y quiso ser adolescente, pensando que esta etapa seguramente será mucho más emocionante. Así que tiró una vez más, un poco más fuerte, del hilo dorado. De pronto ya era todo un adolescente y tenía una amiga muy bonita que se llamaba Elisa. Pero Pedro no estaba contento. No había aprendido todavía a esta edad a disfrutar el presente. Así que él quería explorar las maravillas de otra etapa. Así que volvió a sacar la pelota y tiró más fuerte del hilo. Y pasaron muchos años en un solo instante. Ahora se vio transformado en un hombre adulto y resulta ser que Elisa era su esposa y Pedro estaba rodeado ya de varios hijos. Pedro reparó en una cosa, que su pelo, que era negro antes, ahora era escaso. Prácticamente Pedro estaba pelón y su madre, a la que tanto quería, se había vuelto viejita y frágil. Pero él seguía sin poder vivir el momento, así que una vez más saca su pelotita mágica y vuelve a tirar de aquel hilo. Pedro comprobó que ahora tenía 90 años y que su esposa, su bella esposa a la que tanto amaba, hace algunos años había muerto. Y sus hijos, que ya eran mayores, ya habían iniciado sus propias vidas, pero lejos de casa. Así que Pedro vivía solo. Por primera vez en su vida, Pedro comprendió que no había sabido disfrutar de las maravillas de cada instante de su vida. Había pasado toda la vida muy aprisa, sin pararse a ver lo bueno que había en el camino. Pedro se puso muy triste y decidió ir al bosque donde solía pasear cuando era niño, para aclarar sus ideas y, ¿por qué no?, para llorar por haber perdido el tiempo sagrado de la vida. Al adentrarse en el bosque, advirtió que aquellos arbolitos que él conocía de niño se habían convertido en robles imponentes, que todo el bosque se había hecho un paraíso natural. Contemplando aquella maravilla, se tumbó en un trecho de pasto y se durmió profundamente. Al cabo de unos minutos de sueño profundo, oyó una voz que le llamaba. Alzó los ojos y vio que se trataba nada menos que de la anciana de hace muchos años, aquella mujer que le había regalado la pelotita con el hilo mágico. Esta anciana le preguntó: «Oye, Pedro, ¿has disfrutado de mi regalo?». Pedro, sin vacilar, respondió: «Al principio fue muy divertido, pero ahora odio esa pelotita. Odio ese hilo mágico. La vida me ha pasado sin darme cuenta, sin poder disfrutarla. Claro que hubo momentos llenos de alegría y estupendos, pero también hubo otros de tristeza. Pero no he tenido la oportunidad suficiente de experimentar ni el uno ni el otro, de tal forma que a mis años siento un vacío por dentro. Me he perdido el don de la vida», dijo Pedro muy triste. Entonces la anciana le ve a los ojos y le dice: «Verdaderamente tú eres un desgraciado». ¿Por qué? Porque no disfrutaste la vida. Pero bien, te haré una última pregunta y mire, ¿qué es lo que más deseas? Y Pedro perdió su mirada en aquel paisaje, pensó unos instantes y luego respondió con un corazón sincero: «Quisiera volver a ser niño y vivir otra vez la vida». Dicho esto,
se quedó dormido profundamente. Pedro volvió a oír una voz que le llamaba y abrió los ojos. ¿Quién podrá ser ahora?, dijo Pedro. ¿Y cuál será su sorpresa? Que vio a su madre de pie a su lado. Tenía un aspecto juvenil, saludable, radiante. Pedro la abrazó tan fuerte a su mamá y le dijo: te prometo, mamá, que te voy a cuidar más. Ni qué decir. ¿Cómo estuvo Pedro al día siguiente? Sonó la alarma para levantarse, para irse al colegio, y él da un salto de su cama al instante y empezó a vivir Pedro la vida de tal manera como lo había esperado. Este niño, que después fue joven y adulto, conoció muchos momentos buenos, muchas alegrías y triunfos, pero también conoció momentos tristes, pero tuvo el valor de tomar decisiones sin sacrificar el presente por el futuro. Empezó a vivir verdaderamente la vida. Mis hermanos, la vida es corta y es un don maravilloso de Dios que como cristianos debemos saber vivir, saber disfrutar. Tu existir y mi existir deben de ser gastados y desgastados en el amor. Y por lo tanto necesitamos valorar a todos los que nos rodean, claro, empezando por la familia, por nuestros padres, por el compañero o la compañera de vida, por los hijos, por los amigos, por los vecinos, por todos los que nos rodean, experimentando continuamente, mis hermanos, todas las bendiciones que Dios nos otorga día a día, todas sus misericordias y todas sus bondades. Dice la palabra de Dios que hay tiempo para todo y que todo tiene su tiempo oportuno. Así que la edad que tengas, las circunstancias por las cuales estés pasando, disfrútalas. Sé feliz con lo que tienes. Forja buenas relaciones con los tuyos primeramente, pero también con los demás. No odies, no guardes rencores. Por la vida ve ligero de equipaje, con un corazón sano y fuerte. Sobre todo, mis hermanos, amen a sus padres. A ellos les deben amor, respeto, gratitud. Y si tus padres ya son grandes, no seas impaciente. Ámalos tal y como son. Sonríe más en la vida y preocúpate menos. Yo te diría, ten fe. Sé verdaderamente un creyente, aquel que hace suyo las verdades de Dios. Que Dios mismo es su Padre, es su Salvador, es su amigo, es su todo. Quizás tú no puedas cambiar las circunstancias por las cuales pasas, ni el tiempo se detiene. Los seres queridos se van, mueren, pero hay un aliado perfecto que tú y yo tenemos. Se trata de Dios. Y Dios permite que vivamos cada una de las cosas que nos pasan en la vida para que el cambio se dé por dentro de nosotros. Para ser hombres y mujeres de fe, de mejores actitudes. Hombres y mujeres con mayor sabiduría, mejor entendimiento, mayor agradecimiento con aquellos que nos aman y que nos han brindado cosas buenas. Mis hermanos, todo lo que vivimos edifica nuestro espíritu. Ora más y permítele a Dios que en ti haga su. Ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y otras reflexiones. Que el Señor nos ayude a vivir en su gracia esta semana y a encontrarnos aquí mismo el próximo domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.